Hola, ¿qué tal? Buen día. Nosotros somos CAECID, el Centro de Apoyo Empresarial en Ciencia y Tecnología. Y una de las cosas que siempre queremos brindarle a nuestro público es precisamente alternativas como empresarios. Y bueno, pues el tema de este día se llama pérdidas y soluciones. Y una de las cosas que vamos a empezar a ver precisamente con este tema pues es dar una alternativa, ver cuáles son estas pérdidas, cuáles son las posibles soluciones que podemos tener como empresarios. Y bueno, pues para ello, como siempre, nos acompaña José Manuel. ¿Qué tal? Buenos días, Yadi. Buenos días, Raúl. Marcial, ¿qué tal? Marcial, Muy buenos días a todos, Yadira, Raúl, José Manuel y a la audiencia, por supuesto. Raúl. Muy buen día a todos, Yadi, Marcial, José Manuel, a nuestra audiencia y muy contento porque vamos creciendo en audiencia. Muchas gracias. Pues muy buen día a todos. Y bueno, pues vamos a iniciar. Pérdidas y soluciones. Ok. ¿Qué pasa cuando una empresa está enfrentando pérdidas? Debe tener acciones muy eficientes precisamente para poder salir adelante, que sean determinantes y que le permitan continuar. No puede un empresario, una empresa, quedarse en stand-by, ¿sí? Hay que tomar acciones, pero buenas acciones. Vamos a tomar un ejemplo, estas empresas de aviación. Alrededor del mundo hoy en día hay miles de vuelos en todas las partes del mundo, ¿no? Y tienen una gran ganancia. Sin embargo, hemos escuchado a través de los diversos medios de comunicación cuando las empresas pierden, ya perdimos aerolíneas. México pues tiene unas cuantas aerolíneas, ¿no? Y no es a todos los lugares. Pero entonces, ¿qué está pasando con estas empresas? ¿Qué sucede para que estas grandes empresas que tienen grandes ganancias lleguen al cierre total o se declaren en quiebra? Y esto pasa de la noche a la mañana, ni siquiera nos van avisando como que poco a poco, ¿no? O sea, de repente llegamos al aeropuerto y resulta que ya no hay aerolínea, ¿no? Que ya todo, esta empresa colapsó, ¿no? Y lo hemos visto aquí en México. Entonces, ¿qué está pasando con esto? El caso que estás tomando tú, Yadi, en el sentido de qué hacen las empresas, las empresas deben tener una capacidad de poder prevenir las situaciones. Por ejemplo, en el caso de que muy sonado y muy fuerte la situación fue cuando el apagón tecnológico que recientemente sucedió, que muchas empresas perdieron el control de sus movimientos y de sus operaciones. Y si me enfocamos más, por ejemplo, al apagón que sucedió, que los aeropuertos no pudieron emitir boletos, no pudieron tener el control de los vuelos y demás. Entonces, en ese tipo de casos, qué importante tener sistemas ya implementados para cualquier situaciones como estas, ¿no? Y yo les puedo decir que, por ejemplo, aquellas empresas que pudieron sobrevivir y actuar de manera inmediata son aquellas empresas que tuvieron redundancia, por ejemplo, en sistemas críticos. Redundancias donde saben muy bien ellos que deben tener duplicación de servidores, tener redes alternativas, el almacenamiento que debe estar constantemente disponible para situaciones como estas, donde puedan recuperar respaldos. En este caso particular, lo que sucedió es que con la versión que tuvo de Windows y y los cambios que hubo con esta empresa de seguridad, los agentes de sistemas hicieron fue tomar un respaldo de anterior para poder nuevamente habilitar con ese respaldo anterior y poder habilitar sus sistemas y evitar que se actualice en ese momento, ¿no? Entonces son medidas que uno debe tener, cualquier empresa debe tomar y que debe prevenir todo caso, ¿no? O sea, el plan de recuperación, cuestión de desastres debe estar en un punto muy importante en tu plan de negocios para evitar justamente este tipo de cosas. CAICID, tenemos esta facilidad de poder orientar a los empresarios y a las empresas a todo lo que tienen que requerir para un caso como esto, ¿no? Un caso de crisis en el que si podamos someterse a un caso extremo donde la persona pueda tener pérdidas o pueda entrar en crisis. De ahí que nosotros sugerimos muchas de las situaciones donde ellos pueden tener un respaldo y pueden sobrevivir ante estas situaciones. Y bueno, como les preguntaba hace un momento, ¿no? Tener respaldo de seguridad, qué importante puede ser. Contratar servicios con proveedores de alta disponibilidad, se llama SLAS, donde los proveedores tecnológicos pueden a las empresas les dan garantías de respuesta del 99.9%. Nos pasa comúnmente con Telmex.
Si tú no tienes un contrato de estos con Telmex, por ejemplo, o otras empresas, te puede atender al final de la cola, ¿no? Pero si tú tienes una póliza de ese tipo, Telmex te puede responder inmediatamente en horas para que tus servicios puedan ser levantados. Pero ¿qué requieres? Un análisis de tu empresa, todas las situaciones críticas que puedas tener y puedas detallar en su momento para que cualquier situación como estas puedas actuar de manera inmediata. Y nada mejor con este tipo de contratos que nos den redundancias, servicios en la nube críticos que puedas tú subir y que puedas tener disponibilidad en cualquier momento. Entonces, todas situaciones hay que ahí sí podemos darles asesoría y soporte, checar qué es lo que tienen y al mismo tiempo poderles dar una lista de lo que tienen que hacer o que les falta hacer para poder tener una situación de crisis donde ellos pudieran nuevamente reanudar sus sistemas y sus operaciones. Y no solamente hablamos de temas tecnológicos aquí, de hecho, también a veces uno puede llegar a pensar, bueno, es que el sector de la aviación es caro, hay pocos vuelos, la crisis, prácticamente poca gente ya está viajando, nada más alejado de la realidad. Lo que ha resultado últimamente es de que los vuelos y los viajes en general se han intensificado. Para muestra basta un botón. Si uno va lo ve en las estadísticas en las últimas vacaciones de verano, cuánta gente no salió, no solo a nivel nacional, a nivel internacional incluso. Entonces uno llega a pensar, bueno, entonces que es muy caro, es muy barato, ¿a qué se deberá? Cuando uno se pone a comparar, pues es relativo realmente. Un ejemplo muy práctico son los vuelos nacionales. Solamente para irte a Acapulco, ya ni siquiera hablemos de Cancún, Acapulco. Irte en avión a Acapulco te salen 1,100 pesos. Pero cuando te pones a ver el precio que resulta de viajar en camión al mismo destino, puedes gastarte hasta 1,800 pesos. Entonces, uno dice, entonces no es el tema el precio, más bien es una cuestión de logística, de valor agregado. Porque también, en este mismo caso, puedes decir, oye, pues llego en media hora a Acapulco en avión, pero todo el tiempo aledaño que te toma el ir al aeropuerto, la espera, obviamente el vuelo per se, pero luego cuando llegas, entonces aquí es donde también tenemos que trabajar en esa propuesta de valor que nosotros le estamos dando a nuestro servicio. Tal vez no solamente se trata de un precio, sino es qué experiencia va acompañando a ese precio. Se dice mucho en el marketing. No existen productos ni caros ni baratos, simplemente productos que te gustan o no te gustan. Y eso es algo que luego en la industria de la aviación se han quedado limitados. Sí, tienes muchos aditamentos en el viaje, en el asiento, pero la experiencia, dependiendo cómo la vivas, puede hacer que te limite la inversión en un viaje como tal. Y eso es algo que también te podemos ayudar aquí en CAESID, a analizar la propuesta que tu servicio o producto está ofreciéndole a tu cliente ideal. En la medida que se sientan apapachados, consentidos y sobre todo escuchados, va a ser más sencillo que tú puedas cubrir márgenes de ganancia, porque también eso es algo que acompaña este punto. La industria aeroespacial tiene costos internos muy fuertes. A diferencia de un camión, con solamente ir a la mitad o tres cuartas partes ya cubrió sus costos y hasta tiene ganancias, un avión no. Hay toda una maquinaria en las diferentes vertientes que quieras entenderlo, que tienen que cubrir infraestructura, gente, equipamiento, tecnología. Eso también la hace cara. Por eso es de que tienen que sí o sí llenar los vuelos. Eso habla de poca eficiencia. Y eso es lo que tenemos que buscar en tus organizaciones, que sean eficientes, que puedan hacer más con menos. Una empresa, sea de aviación, sea de tortillas, sea de lo que sea, no soporta pérdidas permanentemente. Viven de la ganancia, son empresas. Entonces, ¿qué es lo que sucede con la actividad, con la actuación de las empresas cuando entran en un sistema de pérdidas? No se llenan los vuelos. A veces vender 10 boletos es más costoso que vender 0 boletos, porque con 0 boletos cancelas el vuelo. Con 10 boletos tienes que efectuar el servicio para el público.
y entonces empiezan las complicaciones. Pero si las pérdidas son difíciles, las soluciones son siempre rápidas, actuales, activas, si se implementan correctamente. Si los costos son altos, vamos a bajarlos. ¿Cómo los bajamos en aviación? Llenando el vuelo. ¿Cómo le podemos hacer? Trayendo más personas a nuestros vuelos, dando servicios a otras aerolíneas. Entonces, ¿qué es lo difícil? Malos niveles de venta. No puedes contrarrestar el control de la operación muy cara. No puedes atenuar los costos. Algo tienes que hacer. Pero todos sabemos que las crisis, las pérdidas, no se resuelven contratando deuda. Puedes cambiar el tipo de deuda, puedes reestructurar tus pasivos. Yo te iba a pagar a 6 años, oye, vamos a reestructurar y te pago ahora en un periodo de 10 años. ¿Para qué? Para que me des tiempo a respirar y poder actuar. Tiene que actuar la empresa rápidamente para bajar este problema con sus costos, con sus gastos de operación. ¿Cómo puedes cambiar la tendencia de ventas? Capacitando a tu personal, llevando a tu personal a que muestre una imagen. Vi una línea aérea europea, Iberia para ser precisos, que está vendiendo espacios de superlujo en sus vuelos. Son camas con gabinetes, con paredes, para que vayas aislado en el vuelo. Claro que esto lo hacen en la sección de lujo, pero ya están vendiendo esto y lo están cobrando. ¿Por qué? Porque no se trata de vender más boletos, sino que la gente que viaja tenga mayores comodidades. Ahora, existe lo sano y lo insano. No contratar deuda, reestructurarla, cambiar parámetros en todo lo posible, mejorar la liquidez, bajar costos, etcétera. Pero, ¿cuál es el grado de preparación total de la empresa para atender estas situaciones? Si la empresa no se ha preparado previamente, no va a tener esquemas para reducción de costos. No va a tener esquemas para reestructurar sus ventas, su operación en general. Entonces, no es otra cosa que tomar las previsiones. La empresa debe de funcionar perfectamente, correctamente, antes de entrar en crisis para lograr sobrevivir a ella. Si no, le va a costar mucho más trabajo si no se ha capacitado y si no se ha preparado. Pues creo que las empresas tienen una gran tarea permanentemente y vamos a apoyarlas. Desde CAECIT las apoyamos con lo que tenemos, cursos de preparación, estructuras, lo que necesiten. Muy bien, fíjense que han tomado, hay muchos ejemplos, ¿no? Ahorita tomamos el ejemplo precisamente de las líneas, de las aerolíneas, ¿no? Y una de las cuestiones que acaban de tomar y que a lo mejor podríamos retomar en nuestros siguientes programas, José Manuel hablaba de contratos, ¿no? O sea, de alternativas, precisamente medidas de alternativas, ¿no? Y esto es algo bien interesante porque precisamente eso es algo que a veces no vemos, ¿no? Y que no lo vemos ni siquiera a veces en nuestra vida personal, ¿no? Nunca buscamos una alternativa. A veces ni siquiera tenemos la planeación, ¿no? Y si ustedes se dan cuenta, pues muchas de las empresas también de repente inician como un negocio pequeño, van creciendo conforme pasa el tiempo, pero el problema es que sigue sin haber una planeación y de repente llegan a colapsar porque no se ven esas alternativas. Y esta cuestión de los contratos, como que eso nunca lo leemos, nunca lo vemos, pensamos que tenemos a veces todo un servicio, pero no lo estamos. Nunca lo leemos en realidad, ¿no? Y a veces inclusive, no solamente como personas, sino como empresarios, de repente no tenemos esa asesoría, ¿no? Que tendría que tener un contrato. Y esto es algo que me gustó, que a lo mejor podríamos retomar en otros momentos, porque sería bastante interesante.
Otra de las cosas precisamente, cuestión de la eficiencia, ¿no? Esta parte de ser eficientes en nuestras empresas, ¿no? Ya detectamos a lo mejor alguna problemática y necesitamos hacer eficientes, ¿no? Y ahorita que tomábamos este ejemplo, precisamente la aviación, hablamos de los costos, ¿no? Y entonces por eso es que a veces los vuelos, ¿no? Los decimos, pues están llenos. Digo, yo que he viajado en avión, yo nunca he ido en un, rara es la vez cuando llega a haber un asiento, ¿no? O sea, libre. Casi siempre tiene que ir lleno, ¿no? Y en un camión lo que decía Marcial, ¿no? Pues puede ir a la mitad, puede ir con 10 asientos sin mayor problema, ¿no? Y entonces tendríamos que estar reestructurando. Ahorita hablábamos de lo que podemos ofrecer como CAECID. Hablamos de estas soluciones, ¿sí? Y esta reestructuración nos cuesta a veces mucho trabajo hacerlos como empresarios. ¿Por qué? Porque hay veces que nos ha venido funcionando algo de forma muy viable, ¿no? Y entonces de repente no queremos dejar ciertas prácticas, ¿no? Reestructurar nos cuesta mucho trabajo. Y esto es algo que realmente a veces, eso es algo que tendría que hacerse precisamente a través de la capacitación, ¿no? Y que inclusive una de las cosas es que tendríamos que empezar a hacer estas cuestiones de diagnóstico, que creo que en la mayoría de las empresas no la hacen, ¿no? Nunca se, como funcionó, está bien, ¿no? Y es lo que llega a pasar precisamente con lo que ahorita comentábamos, ¿no? No, les funcionaba muy bien el sistema tecnológico a las aerolíneas y ahorita que vino esta cuestión de apagón, fue el caos, ¿no? Fue el caos y en realidad es lo que llega a pasar con muchas empresas, ¿no? De la noche a la mañana, porque no hay un diagnóstico, porque no sabemos qué sí nos funciona, qué no nos funciona. José Manuel, ¿qué podría Altec ofrecerle a los empresarios? Fíjate que ya es lo que yo creo que sería una asesoría, revisar en sus empresas qué tipo de sistemas tienen. Y obviamente lo que va a hacer, les comentaba, ¿no? Sí, qué tipo de empresas tienen, qué tipo de software tienen y qué redundancias tienen. Es algo muy importante, es las redundancias que puedan tener. Por ejemplo, redundancia en Internet, redundancias en servidores, redundancias en la red. De ahí la importancia de que sí puedan, siempre puedan estar activos y cualquier circunstancia también lo puedan hacer. Dentro de lo de Windows o transiciones que sucedieron, debemos tener un inventario que cada actualización que se haga de Windows se haga un respaldo, un punto de reinicio siempre. Para cuando se actualiza el sistema, si algo falla, puedan llegar a ese punto de reinicio último y de ahí restablecer sus sistemas. Es algo, un control que deben tener muy importante el área de sistemas y toda la parte tecnológica. Darles ese estudio, ver todas las vulnerabilidades que puedan tener sus sistemas para darles un punto preciso de lo que tienen que hacer. Trabajar en la nube, por ejemplo, respaldos en la nube constantemente, revisión de virus, revisión de la red. Son puntos que hay que esquematizar y hacer un programa de servicio y mantenimiento para que ellos siempre estén resguardados y seguros de lo que tienen y que en cualquier circunstancia puedan acudir a ellos. Marcial, yo sé que tú eres especialista precisamente en estas cuestiones de la capacitación en muchas áreas. Eh, ¿Cuál sería así como que la primera alternativa que pudiera tener una empresa para capacitarse? O sea, decimos, necesitamos que capacitar. Y ya habíamos hablado precisamente de la capacitación, de ver el personal, etcétera. Pero, ¿qué es lo que tú dentro de tu experiencia consideras que para dar una solución o para evitar estas pérdidas, como que el empresario debería saber en primera instancia en qué se debería capacitar? Debería de capacitarse en el servicio al cliente, que no se debe de confundir con la atención al cliente, que eso es algo que típicamente lo asumimos como un sinónimo, pero la realidad es que no. Hablar de servicio al cliente implica toda una experiencia donde involucras no solamente al área comercial, tienes que involucrar también a toda tu infraestructura, a todo tu capital humano, porque implica que tienes que entender la filosofía con la cual estás dirigiéndote a la gente. Te decíamos hace un instante, tenemos que ofrecer una experiencia y esa experiencia viene desde la persona que te contesta en el teléfono, desde que te atienden en el WhatsApp, hasta el final
cuando ya recibes el producto o servicio y cómo es de que también te van acompañando durante todo ese camino, resolviendo dudas técnicas, dudas administrativas, si tienes que revisar algún otro concepto en el camino, si tú también quieres cotizar algo más y sobre todo cómo es que se transmite ese mensaje. Es algo crucial en lo que todo empresario tiene que capacitarse. Y ya lo dicho, no está segmentado a un giro comercial o a un tamaño de empresa. Puedes tener solamente un colaborador, puede ser tú solo, tú sola en el camino, o puedes tener ya una organización muy robusta, pero nada de eso te exime de capacitarte en servicio al cliente, y creo que sería la piedra angular. Sin clientes no existe la empresa. Ok, muy bien, Marcial, muchas gracias, eso me gusta. Raúl, después precisamente de ese servicio al cliente, ¿tú qué nos recomendarías? Si le quieres dar un buen servicio al cliente, tienes que empezar por revisar todos tus procesos, todos tus procedimientos para poder integrar en tu empresa todas las características y beneficios que pudieras trasladarle al cliente. Pensemos en un fabricante de llaveros, producto muy común de plástico transparente u opaco o así o asado, y que de pronto se le ocurre ponerle separadores al llavero para que tú puedas identificar rápidamente las llaves. Hay lugares en donde se utiliza una, dos, tres llaves, no hay problema en probar las tres, pero hay lugares en donde se utilizan cientos de llaves. Y entonces, si tú puedes programar tu maquinaria para el servicio al cliente, desde el procedimiento de fabricación, el diseño, etcétera, etcétera, le estás dando un propósito a tus productos o a tus servicios. Los clientes son muy nobles muchas veces y no distinguen un producto de otro, y por eso también muchas veces productos que tienen un gran beneficio no son consumidos. Pero ¿cómo se lo has hecho saber a tu cliente? ¿Cuál ha sido tu estrategia de ventas desde el procedimiento de creación? Discúlpame, pero iPhone, a mí me dicen el 1 y el 16 y me suenan igual a un teléfono celular. Pero a mí me dicen, es que a este ya le incorporamos cámara y este te saca, le baja la novia el sol, la luna y las estrellas. Son las características que realmente tiene un teléfono y que lo hacen apreciable por quienes siguen la marca, por quienes desean estar en la vanguardia tecnológica. No basta tener el producto mejor, tienes que diseñarlo para tus clientes, fabricarlo para tus clientes y hacérselo saber a tus clientes para que tengas un buen resultado en esto. Y todos son procedimientos. Pues muchas gracias, les agradezco mucho el tema de esta mañana, pérdidas y soluciones. Y pues ya vimos, entonces, lo que podemos hacer como empresarios, ¿sí? Desde de reestructurar, revisar nuestros contratos, dar ese servicio al cliente y ver nuestros procesos y procedimientos, ¿no? Siempre, siempre es importante. Y casi es precisamente lo que ofrece, soluciones, soluciones. No importa el tamaño de la empresa, sino no puede ser grande, pequeña, mediana, etcétera. No, no importa el tamaño de la empresa, pero tenemos soluciones. Necesitamos conseguir en este mercado, ya vimos, puede ser mucha la competencia, pero todas estas características de las que nos hablaron hoy los expertos precisamente es lo que va a permitir el que una empresa subsista y sobreviva y vaya creciendo, porque precisamente en la medida que nosotros vayamos detectando todo esto, va a ir mejorando nuestra actividad empresarial. Y eso es lo que nos lleva a un crecimiento. Somos CECID, el Centro de Apoyo Empresarial en Ciencia y Tecnología. Les agradecemos precisamente su compañía y les esperamos en nuestra próxima emisión con un nuevo tema. Esperamos que nos acompañen, síganos por las redes sociales y recomiéndenos. Muchas gracias, buen día a todos. Un buen día. Excelente día a todos.